Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo viernes de análisis político en este 28 de abril del 2023. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para poder ampliar, analizar, tener las diferentes perspectivas sobre esa diversidad de temas que acontecen a nivel nacional. Como ustedes saben, este 1 de mayo se conmemoran ya 2 años, o se cumplen 2 años, desde que la Asamblea Legislativa llegara como tal a poder. Es decir, esa nueva Asamblea Legislativa realmente se puede catalogar como la Asamblea de los grandes cambios, la Asamblea que le dio su transformación, esa transformación que el país necesitaba, o es que la Asamblea Legislativa ha quedado debiendo. ¿Qué es lo que se puede rescatar? ¿Qué es lo que se puede criticar? Y además, con esa Asamblea Legislativa, la democracia se pudo fortalecer, se ha mantenido o se ha debilitado. Eso y más, como siempre, con nuestros analistas, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Ronald? Muy buenas noches, caballero. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Gracias por la invitación, muy amable vos por invitarme. Es un gusto estar aquí con don Marvin Aguilar, contigo, pero sobre todo con ustedes en su casa. Buenas noches a todos. Así sea. Marvin Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas noches, caballero. Un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quisiera, fíjate, aprovechar para saludar a la audiencia en Ciudad Barrios, al norte de San Miguel, que me han comentado gente que nos ve allá en Ciudad Barrios. Al ingeniero Armando Carballo, que es uno de los televidentes, al parecer, que más disfruta de la controversia aquí en Criterios. Así es que un saludo a toda la gente de Ciudad Barrios que nos ve y de la zona norte de San Miguel también. Bueno, y un gusto estar con ustedes en el set y también un saludo a la audiencia de Canal 8 como siempre. Bueno, allá un abrazo hasta la ciudadanía de San Miguel. Bueno, entonces, antes de entrar en materia, solo queremos darle nuestra más cordial felicitación a uno de nuestros productores, de uno de los productores de Mix de Medios, quien es Pedro Hernández, que recientemente estuvo de manteles largos, ya que es uno de los 2 productores que puede hacer posible que Criterios y demás programas de Mix de Medio existan. Así que feliz cumpleaños y un fuerte abrazo. Ahora bien, entramos en materia con 2 años de la Asamblea Legislativa. ¿Se ha fortalecido la democracia o no? ¿Qué es lo que se puede rescatar y qué es lo cuestionable? Ronald. Mira, las asambleas de las repúblicas son el corazón de la política en un país, ¿verdad? Obviamente en El Salvador siempre ha sido así, a excepción de esta asamblea. Ya, en 2 siglos, esta es la peor asamblea de la república. Esto es lo peor que hemos tenido. ¿Qué es la diferencia de las asambleas de Arena? De las anteriores. No, es que no me digas Arena y FMLN, te estoy hablando de los 2 siglos, te hablo de las del PCN, las de la democracia cristiana. ¿Por qué peor que las asambleas de los 2 siglos? Por su poca capacidad intelectual, su poca capacidad académica, su poca independencia. ¿Y las asambleas pasadas eran superiores a eso? Pero por mucho, hijo, por mucho. Bueno, te digo la que yo estuve, voy a hablar por esa, pues. ¿Querés escuchar quiénes estaban ahí de diputados? Chafi Handel, Rubén Zamora, Jorge Villacorta, Arturo Argumedo, Roberto Lorenzana, Gloria Salguero, Juan Dush, Francisco Flores, Abraham Rodríguez, Kirio Waldo Salgado. Imagínate, me acuerdo de todos esos nombres todavía. No creo que la gente le agrade escuchar algunos de esos nombres. No, yo no sé si les agrada o no. Estoy comparando de todos los partidos la calidad de lo que era esa asamblea versus esto. Ahorita yo les aseguro que ustedes no se acuerdan de 10 nombres de estos
de esta asamblea. Estos son apretabotones. ¿Cuántos diputados eran? 84. ¿Cómo? Cuando usted estuvo, 84. 84 diputados. Y ha mencionado a 10. Ajá. Entonces hay 74 que quizás no generaban el... Sí, pero esos 10 son mejores que estos 84 juntos. El punto es que él ha mencionado buenos legisladores o legisladores que debatían y parlamentaban. Pero 10 legisladores no hacen una buena asamblea legislativa. Y no estoy diciendo que ahora, que 66 o 2 o 5 hagan una mejor asamblea legislativa. No estoy diciendo eso. Comparto con algunos nombres en el sentido de la calidad del debate. Yo no mencionó... 5 buenos de no mencionó usted, por ejemplo, a Arturo Argumedo, que estuvo, lo mencioné, claro que sí. Era una persona que hacía era bien ácido, irónico, ¿verdad? Y tenía una manera de insultar elegantemente. Que eso, digamos, la actual Asamblea Legislativa no lo logra, muy por ¿verdad? el contrario, no lo son logra. vulgares. Llega mejor a la vulgaridad, ¿verdad?, que al insulto. Y no sería difícil que, digamos, los diputados pudieran aprender a insultar, porque deberían de verse los programas de la tremenda corte de Tres Patines, podrían verse Clavillazo, Capulina y Cantinflas, toda su filmografía, y yo creo incluso podrían verse a Charles Chaplin y podrían aprender cómo insultar de forma elegante e incluso hasta que les aplaudieran. Digo, les mando a ver a estos cómicos porque me imagino que mandarles a leer a Maquiavelo, a Montesquieu, a Rousseau les puede dar derrame cerebral. Sí. Okay, vamos al punto otra vez. Pero creería yo que lo que ha mencionado son buenos legisladores, que siempre los han habido. Creo yo que todas las asambleas se pueden destacar. Bueno, ¿no le parece a usted Claudia Ortiz una buena legisladora, por ejemplo? Estamos hablando de lo que es la mayoría que hay en la asamblea No, porque es que todo dio el ejemplo. No, hay que hablar de la asamblea legislativa. Sí, pero lo que pasa es que, perdóname. No solo atacar a una fracción. Perdóname. Lo que pasa es que esa fracción es mayoritaria e impone todo allá adentro. Pues sí, pero... Igual, pues sí, pero... Le voy a recordar algo que una vez debatimos usted y yo. Ajá. Cuando el PCN tenía esa mayoría durante los gobiernos militares, el PDC solo tenía 7 diputados. Pero esos 7 diputados... dábamos cátedra ahí. Exactamente. Entonces, a eso me refiero. O sea, que no importa tener 20... Mira, no yo por eso 56. critiqué esa vez que debatimos a Arena, que tenía 14 y con 14 no hacían nada. Ya tiene 10. Bueno, hoy ya tiene 10. Aparte de Portillo Cuadra y la otra niña... Creo que César Reyes es el otro que habla de la fracción de Arena. Él es un suplente que es muy bueno. Ajá. Pero de ahí, por ejemplo... ¿Ha reemplazado a Marcela Villatoro? De alguna manera, sí, porque hay algo que cuando surgió la polémica por las declaraciones que ella da, que es una expresión coloquial, ¿verdad? Es una expresión coloquial que todos le hemos dicho y le hemos usado, pero hay una cosa que sí entendería yo que se ha perdido en esta Asamblea Legislativa, es el decoro. Usted que ya fue parlamentario sabe que el decoro es importante tenerlo cuando sos diputado, cuando sos ministro, cuando sos magistrado de la Corte Solo la Suprema manera de vestir de estos muchachos me llegan todos desarrapados, así llegan a la asamblea. Es que la corbata es un nudo en la garganta. A mí por eso no me así gusta. llegan. ¿Me entendés? Pero no tienen ni siquiera el decoro de vestirse bien. Pero quiero advertirle, si yo soy electo diputado, yo no voy a usar corbata. No, si vos de ahí venís, entonces no espero que cambies. La corbata no me va a hacer peor legislador. Nos estamos pasando a la parte de cómo se ven los diputados, en lugar de ser pragmáticos, es decir, ¿le ha servido al pueblo o no le ha servido esta asamblea legislativa? No ha servido para nada. No le ha servido al pueblo. No. Pero bueno, ¿qué hicieron el primer día que llegaron? Darle golpe de Estado a la Fiscalía, darle golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia. Esa es la primera acción que hicieron. ¿Cómo explica la calificación que le da entonces en todas las encuestas, incluyendo la de la UCA y la de la Francisco Gavidia, de 7 a estos diputados, ¿verdad? Y si revisamos las antiguas asambleas legislativas... Vos sos antropólogo, fíjate que vos sabés mejor que yo por qué la gente todavía los califica así. Toda esa cantidad de millones de propaganda que se gasta el gobierno en troles y que tienen embobada a muchas personas en este país
sobre todo las de menos educación. Ellos votan. ¿Por qué votan? Por lo que dijeron los troles. Creen que los troles son personas. Yo haría una pequeña diferenciación en eso. Le voy a responder antropológicamente. La gente que le da 7 a la Asamblea Legislativa también rechaza el Bitcoin y no lo usa. En mi opinión, el gran error de esta Asamblea Legislativa ha sido, usted podrá señalar otro, entre otros, es aprobar una ley como la del Bitcoin que nadie usó y que el pueblo ha rechazado. Bueno, pero del otro lado, mejor dame 5 cosas buenas que hayan hecho. Vamos a ver, podríamos mencionarla. El estado de excepción, que para la gente ha funcionado en el tema de seguridad. Ojo, ahora bien, esto no quita las violaciones a los derechos humanos que se han cometido durante el estado de excepción y que los funcionarios que las han violado tarde o temprano van a responder ante la justicia por esas violaciones a los derechos humanos. Pero para la gente el estado de excepción que ha logrado contener, ¿verdad?, la delincuencia y que la gente lo percibe, pues, que pueden salir, que pueden tener, está bien. No negará usted, más allá de que yo siento que también hay que preparar a la gente para que pueda desarrollar aplicaciones, digamos, para el teléfono o el tema de la tecnología. Esa ley que exonera de impuestos a estas empresas que se vengan a instalar al país es también un incentivo para que pueda haber, es una especie de zona franca, así como se han trabajado en anterioridad para las maquilas, poner esa zona franca, es una especie de esta ley para beneficiar a las empresas que quieran venirse a instalar. Claro, esto implica que también hay que preparar a los salvadoreños para que haya técnicos que puedan desarrollar y beneficiarse de esa excepción de impuestos. No creo que esta ley vaya a generar 1 millón de empleos como lo han dicho, pero es un buen aliciente para que se interesen en poder venir a abrir plantas o hacer inversiones en el tema de tecnología. He mencionado 2, entiendo que tenemos que ir a la pausa, se pueden mencionar algunas otras también sobre que la gente las ha percibido y que debemos de entender que más allá del tema de que la propaganda, que tiene razón, que hay una saturación de infodemia, ¿verdad?, que ya no es una información, sino que es infodemia, permite que la gente pueda tener un sesgo a la hora de juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero este mismo pueblo ha rechazado el Bitcoin porque entiende y ni lo quiere usar porque es algo que no comprende o no le ve funcionabilidad. Es esta misma gente que ha beneficiado el estado de excepción como algo que le percibe y lo siente que le ha dado seguridad. Ok, volvemos con el análisis tras nuestra primera pausa comercial. No nos cambie y volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Marvin Aguilar mencionaba en el primer bloque que uno de los grandes triunfos de esta Asamblea Legislativa, que está por cumplir 2 años, es precisamente el régimen de excepción. Aunque en los últimos días se ha hablado muchísimo sobre si el régimen realmente ha capturado al 100%, el 100% de los capturados son
realmente culpables, son realmente pandilleros, en comparativa con algunas organizaciones, como por ejemplo Socorro Jurídico Humanitario, a quien su representante, Ingrid Escobar, menciona que se ha descubierto que de los casi 68.000 capturados, 20.000 son inocentes. Por tanto, se puede seguir diciendo, suponiendo que esto es verídico, que sigue siendo un triunfo de la Asamblea Legislativa. Por favor, Ronald. Bueno, yo en eso estoy totalmente en contra de Marvin, ¿verdad? Decir que el estado de excepción es un triunfo cuando lo que es un crimen. Eso es un crimen el que cometió esta asamblea y algún día lo veremos. Que comunidades como la Campanera hayan quedado libres de pandilleros es un fracaso. Sí, hombre, mira. Es un fracaso. 20.000 personas inocentes en la cárcel hasta noviembre del año pasado. ¿Te acordás que yo te lo he venido diciendo aquí en este programa reiteradas veces? Ahí me decían mentiroso y me señalaban. Hoy esa cifra es verdad. 250 asesinados en las cárceles, 250, yo decía 200. Aquí hay un caso impactante, una mujer embarazada, la colgaron de las manos de las esposas y abortó. En ese momento ahí, lo que hicieron fue echarle agua con una manguera para lavarle la sangre. Eso no puede ser bajo ninguna perspectiva humana un triunfo de la asamblea, perdóname. Estos son los resultados ya. Y esto es lo que esta organización ha logrado percibir, porque información no hay. ¿Ha logrado percibir o lo ha corroborado? No, lo ha corroborado. 250 denuncias de asesinados. Lo más seguro es que hayan más. Aquí ya se habla de que hay cementerios en los penales. Aquí hay 50 cementerios clandestinos que nunca nos han dado información. Todo eso es producto del estado de excepción. Un estado de excepción inconstitucional, ilegal e inmoral. ¿Me entiendes? Entonces ese es el peor crimen que han hecho en esta asamblea. Entre eso y los golpes de Estado quizás es lo peor que han hecho. ¿Por qué la gente alaba tanto el régimen de excepción? No, pues es que ahí hay propaganda política atrás, ¿verdad? De eso. Y porque la gente ignora muchas cosas. Por ejemplo, la gente está contenta de que hoy ya a la colonia puede entrar y salir sin problema, lo cual es bueno. Si allí, según esto, hay unos 40.000 presos pandilleros, ¿verdad? Y eso ha bajado la violencia. Pero ¿se arregla así el problema? No. ¿Cómo se arregla? Ese es un problema de estructura social, hijo. Este es un problema sociológico. Este es un problema de ruptura de la familia, de desintegración familiar. Y para arreglar este problema hay que ir a la raíz del problema. Esto se arregla generándole oportunidades a los jóvenes, generándoles educación. Pero ¿cómo está la educación en nuestro país? Abandonada totalmente. Bueno, hoy ya está peligra la alimentación de los niños en las escuelas. ¿Qué le están dando a los niños de alimento en las escuelas? Vamos a ver. Arroz cocido. Hoy ni frijoles había. Aceite, azúcar y no sé, ahí vi los 4 alimentos que les estaban dando. Eso ha bajado, eso dista mucho de lo que dejó el presidente Mauricio Funes con el programa Vaso de Leche. Hoy no les dan ni leche en las escuelas. Y las escuelas que prometió Bukele, todo eso es mentira. ¿Me entiendes? Entonces eso y el estado de excepción que nos ha llevado a esos resultados. Esos resultados son dantescos. Mira, eso lo pudimos haber visto en la Alemania de Hitler. Y eso es lo que estamos viendo en este país. O sea, por lo tanto, el hecho de que alguien diga que está contento porque en su colonia no pasa nada, pues yo lo felicito y qué bueno. Qué bueno. Pero hay que volver a ver los inocentes. Hay que volver a ver 20.000. Es que son 20.000. 250 asesinatos. Ya ve la bienvenida que les dan a los reos ahí en el penal de Izalco. Entra el reo y lo agarran a patadas y a trompones todos los custodios. Lo dejan escupiendo sangre al final del pasillo. De hecho, como hablábamos
con un amigo, ese es el penal donde más muertos hay, ¿verdad? Ese es el penal. ¿Y están investigando eso? No. Aquí no investigan nada de los crímenes del gobierno y de la corrupción del gobierno, por ejemplo. Entonces, ¿de qué sirve esta Asamblea Legislativa? De apretar botones. Porque quiero decirte que cualquiera me puede decir que no es justo que yo critique el estado de excepción de esta Asamblea, porque a ellos se los ordenaron apretar el botón por eso. Pero ese es el pecado, porque ellos no están para recibir órdenes. Pero estos solo son apretabotones. La Asamblea Legislativa se ha convertido en una secretaría de casa presidencial. Eso es, son las secretarias de casa presidencial. Y para lo único que sirven es para apretar botones. Ahí no vas a encontrar nunca un debate único. No vas a encontrar nunca un debate. Marvin, ¿está de acuerdo con el hecho de que Ronald menciona que el régimen de excepción ha sido el peor error de esta nueva Asamblea Legislativa, o tiene otra opinión? Lo que sucede es que con el régimen de excepción ha venido, aquí va la tercera, digamos, acción de la Asamblea que encuentro positiva. Con el régimen de excepción ha venido una reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal que facilita que los jueces puedan meter preso y condenar hasta 20 años a los pandilleros para que ya no regresen a las comunidades. Creo que la simplificación de los procesos penales para que los jueces puedan condenar rápidamente a los pandilleros, incluso que solo el hecho de tener los tatuajes pueda ser un mecanismo para condenarlos, que solo el hecho de que pertenezcan a una pandilla ya sea el motivo para condenarlos, esa es una reforma que impide que suceda lo que acontecía en el pasado, que era que la policía llegaba, sin régimen de excepción, capturaba a un pandillero y a los 3 días tenía que liberarlo, porque el proceso para demostrar que había asociaciones ilícitas, el proceso para demostrar que ese pandillero había matado a alguien, por ejemplo, o que era el que cobraba o mandaba a cobrar la extorsión, era complicado. Entonces hoy yo creería que esas reformas que se han hecho al Código Penal. No necesita régimen de excepción. Entonces, exacto, pero esas reformas vinieron acompañadas con el régimen de excepción y van a quedar ahí cuando el régimen de excepción finalmente desaparezca. Vea que estamos de acuerdo que no debe de durar para toda la vida, pero esas reformas son algo positivo dentro de, digamos, de la algo reforma. Positivo. Claro, dentro de esto del régimen de excepción. Vaya, van 3. El punto es también que esto no faculta el régimen de excepción a que haya 20,000 personas detenidas. Hay 68,000, mencionabas tú, ¿verdad? Bueno, entonces hay 48,000 aparentemente que podrían ser pandilleros, ¿verdad? Porque eso tiene que ir a un juicio y tiene que demostrárseles que son pandilleros. Pero hay 20,000 casos que deberían de investigarse y dejarlos en libertad. Ahora, es triste, y es la historia de 200 años de nuestro país, como lo planteaba Ronald, porque entiendo yo que ya se está organizando una demanda colectiva por los familiares de presos que han muerto en las cárceles para demandar económicamente al Estado. Y eso está bueno que se haga. Las familias que han perdido a sus seres queridos tienen derecho, primero, a saber cómo murieron, a saber quién los mató, a que estos funcionarios después respondan ante la justicia por las muertes, 250 muertes en los penales. Y tercero, el Estado está obligado a indemnizarlos económicamente por esas muertes. Y esas van a ser las consecuencias políticas y económicas que va a tener que asumir el gobierno, el que esté, ¿verdad? Por cuando al final este juicio se haga, sobre estas muertes y sobre el estado de excepción. Es triste porque esto ya lo vivimos en los 80. Tenemos 40 años esperando que se juzgue la masacre del Mozote y otra serie de masacres que han habido, ¿verdad? Y aún se está en ese proceso. O sea, esto puede durar muchos años, pero hay que hacerlo. Y quienes hayan estado involucrados en violaciones a los derechos humanos van a tener que responder. Eso es así. Esta misma semana hemos visto cómo el expresidente Funes y el exministro de la Defensa
han tenido que sentarse en el banquillo de los acusados para responder por la llamada tregua, ¿verdad? Y por los abusos que se pudieron haber cometido durante ellos fueron o ejercieron el poder. Eso es, para mí, no me queda la menor duda que quienes hayan violado los derechos humanos deben de responder ante la ley más adelante. Y lo otro es que esos 20,000 que Socorro Jurídico plantea que pueden ser inocentes, debería de iniciarse el proceso para liberarlos inmediatamente, porque allí puede morir gente de esos 20,000 en el ya hay transcurso. 250 casos denunciados. Entonces aquí surge la pregunta, ¿y alguien inocente que fue detenido y que murió en el penal, merecía alguien inocente morir por una situación así? Quizás ahorita la gente que está respirando por el tema de la seguridad dirá o no mirará o volteará a ver la mirada a otro lado para no ver estos No se muertos. enteran muchos. Exacto, muchos de ellos. la gente también, eso, usted menciona, a mí me encanta eso que usted siempre recurre al tema nazi, ¿verdad? Para que quede como bien ejemplarizado ante los televidentes. Pero recordemos algo, cuando usted le pregunta, después de la Segunda Guerra Mundial, que se abrieron los campos de concentración y que se vieron los videos que los soviéticos hicieron de todo eso, los alemanes decían que ellos no sabían lo que estaba pasando ahí, que ellos no se imaginaban que todas esas atrocidades le hacían a esa gente, y que ellos pues apoyaban el pueblo, exacto, ya el alemán promedio, ¿verdad? Y que ellos pues al no saber, no es que estaban de acuerdo en que fueran vejados los judíos de esa manera, sino que ellos no lo sabían. Y después eso ha causado obviamente que hasta el nazismo sea proscrito en Alemania, Claro. cuando se supo que esos excesos Y eso del es por poder, la propaganda que hacía Goebbels en Alemania. que no dejaba, lo mismo que que pasa no aquí. dejaba, que no dejaba que se enteraran Lo de lo mismo que pasaba. que sucede aquí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tarde o temprano esos 20,000 Sí, van a dar sí, su testimonio. Claro. Esos 250 muertos van a hablar sus familiares. Los que han sido torturados también van a contar cómo los torturaron. Los que fueron vejados. Y si hay un acuerdo, ¿verdad?, con las pandillas, eso se va a comenzar a saber cuando se instale el juicio en Nueva York, porque están capturando lentamente en México a los jefes pandilleros, a los que los van a sentar allá en Nueva York en el banquillo de los acusados con la pena de muerte, y que si la quieren evitar van a tener a cadena perpetua, van a tener que negociar con la Fiscalía de Nueva York, y eso implica contar o decir cosas Toda de la las que, negociación del gobierno con por las ejemplo, pandillas. entonces es cuestión de tiempo si eso ha sucedido, ¿verdad? Para que se sepa y para que todos los involucrados se sienten en el banquillo de los acusados. El estado de excepción era necesario para poder contener a esos 48,000 o 50,000 o los pandilleros que han sido capturados. Los excesos del estado de excepción son los que van a tener que responder las autoridades, porque nunca el estado de excepción facultó torturar gente, capturar inocentes y matar inocentes. Eso nunca lo autorizó el estado de excepción. Ok. Y siempre a 2 años de que asumiera la Asamblea Legislativa, ¿se puede mencionar que el apoyo a la reelección es un acierto? Eso, tras la pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tal cual como hablábamos, a 2 años de asumir esta Asamblea Legislativa, se puede mencionar que es un apoyo el hecho de, cuando se haya mencionado la reelección, que esta Asamblea lo apoyara. Ahora, ¿esto desde cuándo viene? Desde ese mismo 1 de mayo, cuando llega esa Asamblea Legislativa y destituye a los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional. Una vez establecida la nueva sala,
habilita para que el presidente de la República, Nayib Bukele, se presente como candidato presidencial. Ahora bien, eso hablando en términos de reelección, aunque en este país realmente ya no se sabe quién está diciendo la verdad, porque en lo que la Asamblea Legislativa dice reelección, en lo que la Sala de lo Constitucional dice que se le habilita como candidato, y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dice que no es reelección, sino que simplemente es un segundo mandato. ¿Con quién nos quedamos, por Dios? Ronda. Fíjate que, bueno, fue golpe de Estado, dice, no fue sustitución, ahí normal, se llama golpe de Estado en ciencia política. No, en ciencia política se llama así. Bueno, pero lo bonito es, me lo encontré ahí en el Facebook de un señor. ¿No sería lo correcto golpe palaciego por el hecho de que se da un órgano? Porque antes era en palacios, Ajá. hoy es en estados. Es lo lo mismo, órganos, es lo mismo, pero cambió, porque como pero antes cuando solo se le da un era órgano, de palacio y hoy es de estado. Había palacio judicial, palacio legislativo y palacio presidencial. Hoy se llama un estado. palacio, pero cuando se le da solo a un órgano, ¿cómo sería entonces? Es un golpe de estado al órgano. Acordate que la independencia pero sería un golpe orgánico, ¿no? Un golpe orgánico al estado. Sí, pero es un golpe al estado. Aquí estamos Hablando de Bueno, terminología. Estamos pero haciendo vamos a ciencia ver. política para saber cuál sería la... Vamos a ver, mira, allí encontré en el Facebook algo precioso realmente. Dice un amigo, bueno, dice, en El Salvador media docena ya no es igual que 6, ¿verdad? Refiriéndose a Félix Ulloa. Que ya o sea, que no es reelección, sino que nuevo mandato. Que por cierto, no es la primera vez que Segundo Félix Ulloa mandato. hace ese Segundo tipo de mandato, no sí. es la primera vez que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, hace este tipo de comentarios. Incluso también leía un comentario por ahí que dice que se asemeja al expresidente Sánchez Serén. No sé si usted verá eso con los mismos ojos. No, está loco. Mira, él trata de justificar algo que no se puede y que él sabe que no se puede. Él es un constitucionalista, ha sido profesor de Derecho Constitucional, él sabe que lo que está diciendo no es verdad. Por eso es que se chivola tanto y cada vez te da una versión diferente. Hoy es nuevo mandato, ¿verdad? O segundo mandato. Ya no es reelección, como dijo de la vez pasada, que unos artículos escondidos. O sea que el debate de la reelección él ya lo ve perdido. Por eso se pasa a otra cosa. Porque lo otro ya se dio cuenta que no hay argumento posible. Y menos. Por eso me encantó lo del Facebook. En El Salvador media docena ya no es igual a 6, ¿verdad? Es otra cosa, según Félix Ulloa, ¿verdad? Pero lo importante es que él sabe que él está mintiendo. Eso es lo fundamental en esto. ¿Por qué lo hace? ¿A cambio de qué lo hace? Bueno, eso habría que esperar a ver qué va a pasar, ¿verdad? Ok. Marvin, en el país donde los artículos se descubren, donde reelección no es igual a segundo mandato, ¿qué es lo que se puede esperar para el próximo año y que la Asamblea Legislativa a 2 años siga apoyando que al final el resultado, el presidente Bukele va a continuar la presidencia, independientemente que se llame reelección o segundo mandato? En antropología nosotros estudiamos algo que se llama filología. ¿Cómo? Filología. Filología. Ajá. La filología es la que trata de ver el origen de las palabras, ¿no? Primero ahí nos enteramos que las lenguas no nacen en la Torre de Babel, es lo primero que descubrimos cuando estudiamos la filología. Y una de las cosas que descubrís con el castellano o el español es que una cosa puede tener muchas palabras, que eso es algo bien característico del idioma nuestro. Es decir, tiene muchos sinónimos. El caso clásico es el cerdo, puerco, cochino, marrano, chancho, y todo te está refiriendo a una cosa. En las otras lenguas, una palabra sirve para muchas cosas, es como al contrario, ¿no? Es una palabra para definir muchas cosas, pero en el español tenemos una rica cantidad de sinónimos para diferentes cosas. Y en el caso de El Salvador,
hasta le decimos volado, ¿verdad? A cualquier cosa, ¿no? Todos entienden, el que escucha Es entiende, un y el que volado. habla entiende. O sea, por ejemplo, Claro. el volado, ¿va? Un volado puede ser un Cualquier amante. cosa. Un volado puede ser que vayamos a hacer un mandado, y un volado puede ser cualquier cosa material, ¿verdad? Entonces, es decir, Alcanzame de volado. exacto, y la gente Qué rico entiende. ser latinoamericano. Sí. Exacto, Sí. exacto. Entonces, Bueno, ¿cómo se le dice mujer a una mujer en castellano? Preciosa, corazoncito, claro, mujer claro, linda, sí. estrellita, Sí, claro, cuzuquita, y ella entiende ¿qué se refiere? Exacto. Claro. Entonces, esa es una característica. Lo que quiero mencionar con todo esto es una característica de nuestra lengua, que las otras lenguas, fíjate, no las tienen. Eso es algo importante. Yo entendí hasta hoy que reelección y segundo mandato entonces es lo mismo. Tratar de decir que tunco y chancho no es lo mismo. Sí, un problema. O sea, te estoy hablando de la filología, pues. Así creo que el vicepresidente se enredó ¿Otra vez? al tratar de explicar De nuevo. que la reelección está prohibida, pero lo que se va a buscar es un segundo mandato. Entonces es correcto, pero es que es correcto lo que él dice. Pero el segundo mandato hay que esperar un periodo presidencial Sí. para poderlo tener, o un periodo o dos periodos, porque en la sentencia de la Sala de lo Constitucional que se hizo eso con Tony deberían de Saca, derogar esto. con Tony Saca, dice 10 años, ¿verdad? Que se tendría que esperar 10 años para un segundo mandato. Es correcto lo que dice el vicepresidente, pero el segundo mandato no puede ser Continuo. continuo. Vea, entonces, creo que lo que él quiso decir no lo explicó muy bien, y obviamente ya a estas alturas hacer esa reparación de lo que él dijo está complicado, y lo mejor es ya no hablar de ese tema, porque lo que hace cada vez es confundir, y pareciera ser que quiere justificar algo que ya pasó al plano político, porque el tema de la reelección no va a llegar a ningún acuerdo en el país, de que estemos todos de acuerdo de si es constitucional o es El inconstitucional. resultado va a ser el mismo. O sea, la elección, y él se va a presentar, ya anunció, de candidato, se va a inscribir. Vea, el Tribunal Supremo Electoral va a inscribirlo, me imagino yo, y él va a participar, y según las encuestas, si él participa, él podría ganar. Será después que se va a tener que revisar si se violó la Constitución, si hay consecuencias penales a esa violación, si hay delitos contra el Estado, porque habrá quizás otra correlación política en aquellos momentos que va a poder juzgar eso. Ahorita es bien complicado que se diga en el tema jurídico si es legal, si es ilegal, no es reelección, es segundo mandato, no es que se habilita la reelección, como dice la resolución de la Corte, sino que se habilita a ser candidato, que el pueblo decida si es electo o no, y si el pueblo le da la reelección, pues ya no es culpa de nosotros, sino que fue el pueblo. O sea, toda esa discusión bizantina que se ha armado en torno al tema va a tener que darle paso a lo político y esperar a que haya entonces un enfoque o un proceso ya más jurídico para determinar qué es. Sí, yo entendía hasta hoy que reelección y segundo mandato pueden significar lo mismo si se da inmediatamente, pero si se da intercalado, sí, el segundo mandato es aplicable, porque estás hablando de que no es inmediatamente, sino que es dentro de 10 años, como dice la sentencia que hay en relación a eso. Ok, al final el resultado va a ser el mismo. Pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Entonces, ¿es correcto que la Asamblea Legislativa esté apoyando la reelección del presidente Bukele? Y además, como dicen por ahí, esto fortalece la democracia porque también así lo pide el pueblo. Ronald, por favor. Eso es terminar de montar la dictadura, ¿verdad? Eso que le quede claro a todos los diputados y a los magistrados esos de la Sala de lo Constitucional y a los 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral que hasta hoy han demostrado estar pues vendidos al gobierno. Si algo me queda claro a mí y a todas las personas inteligentes de este país, es que la reelección es inconstitucional. Bueno, de hecho, hasta Félix Ulloa ya lo dijo, pues, que es ilegal y que está prohibida en la Constitución, ¿verdad? Que lo que no está prohibido es el segundo mandato. Muy bien lo explicaba Marvin, que no está prohibido, pero después del periodo de 10 años. Continuamente sí está prohibido, y eso nos queda claro a todos. Pero hoy quiero que le quede claro a todos esos que ya perdieron su derecho de ser ciudadanos por estar apoyando esto, ¿verdad? Los diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del tribunal que todavía pueden salvarse si rechazan la inscripción, ¿verdad? De lo contrario estarán abonando a una dictadura en este país. Y eso es penado y van a pagar por eso después cuando la correlación de fuerzas cambie. Y que cambia, señores, y lo único permanente en política es el cambio mismo, dijo. ¿Quién dijo eso? El doctor Edward Bernstein, ¿verdad? De Alemania. Ok, a ver, Marvin, siempre hablando en términos de reelección presidencial, algunos partidos políticos han mencionado, evidentemente de oposición, que no se van a atrever a presentar un candidato presidencial. Pero esto es evidentemente, ¿por qué? Porque si lo estarían presentando, ¿estarían avalando que el presidente Bukele compita? ¿O es como dice la bancada CIAN, que lo más digno que la oposición puede hacer es no presentar ningún candidato porque, de igual manera, no existe una sola persona que pueda acercársele a competir contra el presidente Bukele? Marvin, por favor. Yo creo que los diputados que te digan que lo que mejor podía hacer la oposición es no presentar candidatos, demuestran uno de los grandes errores que ha tenido esta legislatura: la falta de conocimiento de la ciencia política y de la historia del país. Al presidente Bukele, que piensa competir, le conviene que haya candidatos. Claro. Porque si solo va a ir él, va a ser una elección como la que hace Kim Jong-un en Corea del Norte. Y entonces, o Daniel Ortega en Nicaragua. Exacto, entonces eso va a tipificarse a nivel internacional como una dictadura. Que ya lo es. Entonces, por eso los diputados que te digan que mejor la oposición no presente candidatos están pecando de ignorancia de las ciencias políticas. Mejor deberían de quedarse callados. Ahora bien, que haya partidos políticos que digan que no van a presentar candidatos, que haya otros que digan que debería de haber un candidato en común de la oposición, que haya otros que digan de que no presenten candidatos y que dejen en libertad a su militancia, eso se enmarca dentro de las estrategias electorales que cada movimiento político puede determinar. Yo siempre uso el caso venezolano porque llevan 20 años cambiando estrategia electoral y no les funciona ni una, precisamente porque no logran la unidad entre la oposición, que realmente ese es el problema que hay en Venezuela. Pero la oposición en un momento determinado en Venezuela dijo: no vamos a participar porque es legitimar a este dictador de Nicolás Maduro y no hay las condiciones dadas. Y no participaron. Pero con el tiempo se dieron cuenta que no cambiaba nada y ellos no tenían acceso al poder. Entonces decidieron participar. Pero cuando ya vienen a participar, su militancia, su base, la gente les dice: bueno, ¿y qué ha cambiado de aquel momento que decían que no había que participar a este momento si todo sigue igual? Entonces se les desmoronó la estructura y toda aquella militancia y todo aquel interés de participar. Que haya bloques hoy que quieran llevar un candidato único es válido. Que haya un partido como el FMLN que dice que va a llevar candidato también es válido. Que haya partidos que digan que no van a presentar candidato y van a dejar libre a su militancia, como parece ser que Arena dice que está esperando que haya un candidato,
¿verdad? Hay un candidato que nazca de sociedad civil. De la sociedad civil, también es válido. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal sería que hubiera la paz en el mundo, que los niños, ¿verdad?, pudieran comer, Sí, que no hubiera niños en la calle y que todo el mundo tuviera acceso a la educación y a la salud. Eso sería lo ideal. Pero ya en la realpolitik es que no se pueden poner de acuerdo en El Salvador hasta el día de hoy, ¿verdad?, las fuerzas políticas para presentar un candidato de la sociedad civil. Sí es cierto que un candidato de Arena o del FMLN sería un poco, que tuviera la camisa, digamos, que fuera hueso colorado de estos partidos, tendría la dificultad del problema de credibilidad frente a la población. Sí es correcto que venga de la sociedad civil, pero lograr esa unidad a día de hoy, no sé mañana, está complicado por lo que se puede ver. Pero participar o no participar es válido. Okay. Ambas son válidas. Ok, amplía, Ronald, por favor. Vamos a ver, mira, lo que sucede en el país, en estas teorías de participar o no participar, es esto. Hay partidos políticos que tienen claro de que el sistema de partidos políticos en el país está en crisis y que los partidos políticos, por ende, están en crisis. Hay partidos que lo aceptan y tienen la claridad de que ellos no pueden llevar candidato, porque llevar un candidato de un partido político que está en crisis es exhibirlo e ir a perder injustificadamente, ¿verdad? Entonces, Arena inteligentemente dice, no vamos a llevar y vamos a apoyar al candidato que surja de la sociedad civil. Entonces, hay grupos de la sociedad civil organizados tratando de elegir ya una fórmula presidencial, ¿verdad? Están en un trabajo permanente y arduo en eso. Y te lo digo con conocimiento de causa porque yo pertenezco a una organización de la sociedad civil que estamos trabajando en eso. Cuando hay partidos políticos como el FMLN que dicen vamos a llevar candidato, pero hay que ver cuál FMLN es el que está diciendo eso, ¿verdad? Y cuando el Chino Flores se entusiasma y dice que él va a ser precandidato, pues no sé, o sea, el Chino es... Ronald, usted está diciendo que es parte de ese movimiento de sociedad civil y usted tiene conocimiento de que algunos se están organizando para presentar esos candidatos. Sí. ¿Es que existe un candidato que pueda hacerle frente a Nayib Bukele? Sí, si Nayib Bukele lo que es un cúmulo de propaganda, de troles, de youtubers. Pero ustedes ya tienen al candidato. Dije, estamos trabajando en la elección arduamente. Todavía. Es que, ¿y cuál es el problema en sacarlo en el tiempo necesario? De hecho, lo sacas ya y te lo van a empezar a destrozar, ¿verdad? ¿O no? ¿Y para ganarse el apoyo de la gente? No, si es que la gente está esperando que salga el candidato. Ya vas a ver qué importante va a ser eso. Y vos no te estés creyendo de la propaganda política del 97% de Bukele. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que le estoy cuestionando es si en efecto como sociedad civil ya tienen a esa candidatura o al menos ya tienen... Ya tenemos candidatos y muy buenos. Muy buenos. Pero no quiere revelar nombres. No, no puedo. O sea, yo tengo una disciplina de mi grupo, ¿verdad? Y sí tenemos candidatos y de excelente calidad. Muchísimo mejor que cualquier candidato que pueda presentar gama. Okay. ¿Verdad? Bueno, la gente... nuevas ideas. Sí, okay. ¿Verdad? Bueno, entonces pero, la gente... Pero termino. O sea, el frente quiere llevar a alguien. El Chino es el que se ha propuesto. El Chino es una persona simpática, digamos, ¿verdad? Que puede gozar de mucha simpatía, pero él no debería de prestarse a eso, porque ellos, ese FMLN, ese es el de José Luis Merino, que es aliado de Bukele, igual que el PCN, el PDC, Cambio Democrático, ese nuevo partido que hicieron, ¿cómo se llama? El de Pachita Magaña, y todos Fuerza esos. Solidaria. ¿Cómo? Fuerza Solidaria. Ah, Fuerza Solidaria. Solidaria. Fuerza Solidaria, ¿verdad? Entonces, igual está ese FMLN. Está el otro FMLN, que a esto yo le digo los rosaditos, ¿verdad? Y le digo los rojos a los viejos pecenistas, como Nidia Díaz, como Eugenio Chica, FMLNistas. como Medardo. Es que dijo viejos pecenistas.
FMLNistas, perdón si Vamos me equivoqué. cerrando la idea, Ronald, por favor. Vale, entonces, ese FMLN lo que quiere es justificar la candidatura de Bukele. Pero eso ya lo sabemos, por eso el chino debe de renunciar, no debe de prestarse a eso porque se va a desprestigiar totalmente. Entonces, aquí hay un grupo de partidos políticos que están de acuerdo en apoyar esa candidatura de la sociedad civil, ¿verdad? Está el FMLN de José Luis Merino, asociado a Bukele, que quieren ver cómo lo usan para justificar aquello. Y están los aliados de Bukele, que esos van a hacer lo que les manden todos los partidos que ha comprado Bukele. Ok, vamos con las conclusiones tras la pausa comercial. Volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y si bien es cierto, este 1 de mayo se celebra el Día de Trabajo, muchísimos se van a salir a manifestarse, van a salir a marchar, pero ¿los temas realmente están como para criticar a la administración actual o cuáles son las deudas por las que se va a ir a marchar? Por favor, Marvin. Yo quiero felicitar a la clase trabajadora porque el 1 de mayo es el Día de los Trabajadores. Eso es lo que se conmemora. Y sumarme digamos, a las exigencias en el tema de las pensiones, que es algo que todavía sigue pendiente para nosotros, los que estamos bajo el régimen, e incluso hay un 80% de la población que jamás va a recibir pensión. Es algo que debería de irse trabajando para que este país sea distinto. También el tema del alto costo de los alimentos, la necesidad de reactivar el aparato productivo agrícola, felicitar a los que van a marchar el 1 de mayo, esperar que no haya incidentes que lamentar, que digamos el Comité de Seguridad de la marcha esté atento sobre encapuchados o sobre violencia que se quiera desatar. No debería de prohibírseles o bloquear o boicotear la llegada de los manifestantes a la capital el 1 de mayo, porque tienen derecho a marchar, a expresarse. Querer boicotear o bloquear la llegada de manifestantes a San Salvador solo va a caldear más los ánimos que existen en muchos sectores ya y que prometen venir a marchar a la capital para hacerse sentir los diferentes sectores que están en actual descontento en cómo está la situación política, económica y social del país. Así es que saludarlos a los que van a marchar y esperemos de que no estemos lamentando dentro de una semana acciones violentas o tengamos que analizarlas en este espacio, ¿no? Ok. Ronald, ¿usted se va a sumar? Bueno, no, yo voy a todas las marchas, ¿verdad? O sea, no es que me Pero sume. que lo dejen estar ahí. Soy parte integral de la del 1 de mayo. Y esta, como lo dijo Marvin, esto es en apoyo a los trabajadores, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar todos. Es una marcha grandísima, grandiosa. Espero que el gobierno no vaya a estar de cobarde como en las otras marchas, poniendo retenes y entreteniendo o regresando a los buses que traen gente a la marcha del interior de la República. Espero que se comporten, que sean valientes, que enfrenten la realidad como debe ser. Espero que no vaya a haber ningún incidente violento, ¿verdad? La cantidad de gente que va a haber ahora es superior a todas las marchas que hemos tenido en estos 2 años de protestas, ¿verdad? Así que vamos a estar ahí, los invito a todos y además le pido a los del FMLN que siempre quieren llegar de rojo y con banderitas para desacreditar a las marchas que hoy no lo hagan. Por favor, a los rosaditos, que lleguen de civil, hombre, que sean decentes.
por una vez en la vida. Ok, Ronald, hemos llegado al final del programa y no nos vamos como siempre sin antes agradecerle por su participación y haber traído sus criterios en torno a las diferentes temáticas. Así que, Ronald, ha sido un placer. Gracias, Fernando, muy amable, y buenas noches a ustedes en su casa. Marvin, siempre un honor. Gracias, un gusto. Buenas noches a toda la audiencia de Canal 8. Sea buenas noches para ustedes también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.